Muy buenas, soy Juan Antonio Caballero, presidente de Olivarera Los Pedroches. Y bueno, en primer lugar agradecer al Grupo de Desarrollo Rural Serranía del Suroeste por la invitación a participar en estas jornadas de conclusión del proyecto de los grupos operativos sobre H2 Olive Tree. Y bueno, también darle enhorabuena por ese proyecto, pues por intentar también estudiar lo que es soluciones, valorización a esos subproductos de la industria agroalimentaria que tan necesarios son, ¿no? Sobre todo para aprovechar y para no generar, digamos, ningún tipo de subproducto, sino más bien una oportunidad. En ese contexto es donde un poco nos encaminamos con los que le quiero un poquito compartir. Un proyecto que hicimos hace tiempo sobre la valorización del alperujo como subproducto de almazara, de la elaboración del aceite, y ver un poco la utilidad que se le puede dar alternativa a ese elemento, al alperujo, ¿no? En primer lugar, a hablar del contexto. Olivarera Los Pedroches es una cooperativa que desde el año 95 empezó su actividad en producción ecológica como alternativa, ¿no?, a lo que es un olivar de sierra, un olivar dependiente, un olivar donde tiene unas dificultades enormes y unos costes de producción elevadísimos, con olivos de baja producción, en un entorno de plena Sierra Morena, donde unas pendientes muy fuertes y donde los costes de producción son extremadamente altos por la imposibilidad de introducir lo que es maquinaria, y tiene que ser prácticamente todo a mano. O sea, por un lado baja producción, por otro lado altos costes, pues la verdad es que la rentabilidad queda muy escasa. También las ayudas de la PAC pues han venido con derechos históricos que venían por producciones, donde digamos que esta zona pues se le ha capado de una forma radical lo que es el desarrollo y lo que es poder conseguir lo que es un mantenimiento. Ante eso, pues el ingenio y lo que son las oportunidades pues se aprovecharon en este sentido con la producción ecológica. Eran prácticas que ya también que eran muy cercanas, y dentro de esa producción ecológica pues también cabía hacerlo desde el punto de vista de bien hecho, o sea, sintiendo y sabiendo lo que eran los valores ambientales, que nosotros aquí los tenemos muy arraigados, o simplemente lo que es una mera sustitución de insumos, ¿no? que prácticamente esa acción, pues aunque es inicial, pero se va obviamente derivando a lo que es un convencimiento de un mantenimiento medioambiental y de prácticas como mantenimiento de cubierta vegetal, lo que es la introducción de ganadería, lo que es otros sistemas de prácticas que van acorde con los principios fundamentales de la producción ecológica. Y uno de esos conceptos es lo que es el cierre del ciclo de nutrientes dentro de lo que es la finca, o dentro, digamos que en este caso tomamos la finca como la comarca de Los Pedroches. Aquí tenemos unas 8.000 hectáreas de olivar ecológico, unos 450 productores ecológicos, y entonces pues digamos que con ese germen fue con el que empezamos a desarrollar o a darle vuelta allá por el año 2000, con cómo aprovechar ese subproducto que, bueno, como ustedes sabrán, actualmente también pues lo principal es que se lleve a lo que son las orujeras, donde se le quite lo que es el poco aceite de orujo, y su finalidad última pues sea con generación eléctrica, no meterle fuego y secarlo, meterle fuego, ¿no? También con un balance energético bastante desequilibrado. O sea, estamos hablando de un producto que tiene un 70% de humedad, y bueno, pues obviamente primero desecar, necesita una gran cantidad de aporte energético para desecar y después para quemar. Nosotros vimos la opción allá por el año 2000 de intentar ese tipo de producto, pues llevarlo a lo que es al aprovechamiento como compost. La idea es sencilla, ¿no? O sea, si nosotros, digamos, vemos lo que es la aceituna en sí como producto que tenemos, vemos lo que extraemos en fábrica, y en fábrica pues las extracciones son del aceite, en primer lugar. El aceite no deja de ser carbono e hidrógeno con doble triple enlace de los ácidos grasos, carbono, hidrógeno y oxígeno que salen fundamentalmente del CO2 y del agua. O sea, el aceite es agua y aire, con el arte que le dan de la fábrica de los olivos. Por otro lado tenemos también lo que es el carbono con el hueso de la aceituna, que prácticamente el 98% es carbono, y que también sale obviamente de lo que es de la atmósfera. Y después tenemos lo que es la pulpa, lo que es la carnecilla de piel, carne, pulpa de la aceituna,
que es prácticamente donde van los nutrientes que se han extraído, donde va el nitrógeno, el fósforo, el potasio y esa materia orgánica que al final pues nosotros devolvemos con el proceso de compostaje, de una fermentación como lo veremos aerobia, pues pasarla de nuevo a nuestro campo. En este contexto de, como les comunicaba, de producción ecológica donde pusimos este pequeño proyecto. Empezamos en el año 2000 junto con la Universidad de Córdoba y el CIFA, con el equipo de agronomía de suelo, con Juan Vicente Giraldez y también con el CIFA, con Rafaela Ordóñez. Pues la verdad que nos ayudaron mucho y bueno, pues la verdad que tuvimos unos proyectos de investigación donde pudimos evidenciar las bondades que tenía lo que es el alperujo como utilización como subproducto. Y de hecho esos estudios pues la Junta de Andalucía los fue tomando para, digamos, clasificarlos dentro de otro enfoque. Antes casi se consideran como residuos y ya considerarlo como subproducto. Una vez que con ese cambio de terminología, que yo creo que era lo más adecuado, pues la verdad que cambia una barbaridad lo que es la gestión. Cuando hablamos de gestión de los subproductos del alperujo, nosotros planteamos varias cuestiones. Primero, la cuestión económica. Te barajas muchas posibilidades. Primero por el espíritu, está ahí claro, ¿no? de que nosotros necesitamos materia orgánica para nuestros olivares ecológicos. Teníamos que andar comprando materia orgánica fuera o de las explotaciones ganaderas, pero teníamos una fuente de materia orgánica de nitrógeno y sobre todo de potasio en el alperujo que era muy potente con el alperujo, pero habría que hacer ese proceso de compostaje. Un proceso de compostaje que sí había estudios de las universidades, había estudios de diferentes entidades que habían hecho, pero claro, a muy pequeña escala. Cuando yo me encontraba con los investigadores, pues hacían 1 metro cúbico o 2 metros cúbicos como mucho. Nada comparado cuando abre un camión de 25 toneladas, le abre las compuertas y empieza ese orujo, ¿no? Y cuando sabes que en ese día no tienes uno, sino que tienes 10 camiones como ese, que tienes que gestionarlo. La gestión era fundamental, había que estudiar cómo manejar en una campaña muy corta, muy concentrada de tiempo, porque prácticamente teníamos los meses de noviembre, diciembre y poco más de enero, todo el volumen que nosotros podíamos tener de alperujo, ¿no? Y ahí está una de las primeras claves, que es en el manejo, que es la estructuración de un material que tiene entre un 70 y 70 y tantos % de humedad, ¿no? Y que, bueno, pues obviamente es como la lava que escurre, no se puede amontonar. Entonces lo primero que habría que ver era qué elementos podíamos utilizar para hacer estructura, para que se pudiese apilar, porque el sistema que habíamos elegido, que era el más económico, era pues pilas de aireación aerobia, y bueno, pues para eso primero tenemos que hacer lo que son las pilas, lo que son los montones. Había otros sistemas de aireación forzada, otros sistemas, digamos, para hacer compost, pero eran obviamente tecnologías que eran mucho más caras, y nosotros pues también lo que queríamos es que fuese lo más simple o lo más sencillo posible y dentro de una viabilidad que nosotros pudiésemos hacer. Así que con una pala mixta y con material estructurante, en este caso utilizamos la paja, y en los primeros años también utilizamos lo que es la hoja de la limpieza de la aceituna, pues con eso empezamos a trabajar, ¿no? Y con un poquito también de estiércol el primer año, que después hicimos un sistema de relés, como ahora le explicaré. El primer concepto es estructurar, ¿no? Estructurar lo que es ese alperujo que va llegando en camiones que en fábrica en una producción media. Nosotros tenemos una producción media de unos 7-8 millones de kilos de aceituna. Si le calculamos que aproximadamente entre un 80% puede ser alperujo, pues tenemos prácticamente esos 4, 5, 6 millones de kilos de alperujo en un mes y medio o 2 meses como mucho, ¿no? Así que toca arreglárselas para ir estructurando el material de una forma continuada. Estructurar con paja, estructurar con con hoja de aceituna. Después las hojas de la aceituna las fuimos desechando porque tenían mucha dificultad a la hora de degradarse. Esa degradación supone un aumento de la relación carbono-nitrógeno y la verdad pues se nos iba en el tiempo. También decir de que utilizamos lo que son paja, un poco también de estiércol de vaca, de aquí de la zona ganadera, para ponerle un poquito de nitrógeno para arrancar el proceso, y después nos llamamos a pilas dinámicas, que es voltear, y también si vemos que
que necesita un poco de agua, pues traer el agua de lavado, que es lo que utilizamos. En primer lugar, podríamos pensar de que el proceso iba a durar prácticamente desde un año, desde lo que es enero, que terminamos la recogida de la aceituna, hasta otoño. Pero nosotros vimos que casi que se nos quedaba corto. Entonces, pues nosotros nos fuimos del primer momento a un ciclo de 2 años, donde el primer año hasta octubre, noviembre, pues más o menos estamos en la era de producción, por así decirlo, donde volteamos y donde un poco vamos elaborando el compost, pero después nos llevamos otro año más a una era de maduración, donde el compost se hace y donde digamos que la calidad es muchísimo más alta. Los controles que se hacen pues vienen a ser prácticamente muy básicos, de temperatura, de control de temperatura, para que la curva que hace el compost, que bueno, ustedes es muy sencilla porque es muy clara, ¿no? O sea, la primera fase donde la temperatura sube, alcanza 60-70 grados y después pues va descendiendo. Entonces se va dando volteos continuos para que digamos la fase de alta temperatura dure lo más posible para que se vaya haciendo el compost. Entonces las acciones que se están haciendo, que se hacen, son volteos para que entre aire para reactivar lo que son las bacterias, y tenemos digamos como mayor indicador lo que es la temperatura. Y también tenemos como indicador lo que es el nivel de CO2, tenemos un aparatito que mide lo que es el nivel de CO2, que lo que nos mide es la actividad de las bacterias. Si ese nivel de CO2 es muy alto, digamos que no hay oxígeno, entonces las bacterias no tienen aire para respirar, entonces no se desarrollan. Entonces, con unos parámetros, cuando ya se nos sube a más de 20% sobre el CO2, tenemos que aplicar volteos para que entre aire y para que las bacterias se puedan activar de nuevo y el compost se vaya desarrollando, ¿no? Al final, pues tenemos un producto de bastante calidad, tenemos un producto donde puede estar sobre un compost por encima del 1% de nitrógeno, llegando incluso hasta el 2%, y sobre todo tenemos un 2 y pico de por ciento de potasio, más un 30 y algo por ciento de materia orgánica. Este contenido en nitrógeno, sobre todo, y en potasio, nitrógeno orgánico y potasio, y después con una relación carbono-nitrógeno que está por debajo de 20, eso está en 11, entre 11 y 15, entre 10 y 15, hace que pueda ser perfectamente asimilable y de rápido incorporación a las plantas. Y lo que es un equilibrio bastante interesante entre nitrógeno y potasio, que son los elementos que más necesitan lo que son nuestros olivos, ¿no? Ese es un poco el concepto básico. El tema económico, que también hay que hablarlo, hay que mirarlo en dos componentes. Uno, como esa valorización de ese subproducto, donde lo que están los costes, digamos, de explotación, los costes de producción que se tienen a lo largo del año, que son lo que es las pilas, montar las pilas, lo que son las horas de pala, lo que son los componentes que se van haciendo, y después lo que salga digamos, de lo que es de la venta, de la venta del compost. Nosotros el compost lo estamos vendiendo entre las 35 y los 45 euros tonelada, en función ya de la granulometría, porque también le pasamos un cribado, y con esos precios que para el producto, el tipo de producto final, son bastante interesantes, porque la verdad que todas las pruebas que se han hecho han funcionado muy bien. Y bueno, pues la verdad que tenemos unos resultados que son positivos a la hora de la cuenta de explotación de esa sección, de esa planta, ¿no? Pero claro, en una cooperativa, cuando hablamos de una cooperativa, tenemos que hablar también del ámbito social, del ámbito donde nos movemos. Y hay que tener claro de que una planta de compostaje no te va a solucionar una liquidación, ¿no? Ni te va a hacer que sea enormemente, digamos, te vaya a aportar un suplemento extra a lo que es a la venta de aceite, digamos, lo que es la venta de este subproducto. Pero sí hay varias reflexiones que hay que hacer, ¿no? que nosotros nos hicimos cuando iniciamos este proyecto, que si empezamos a estudiarlo en el año 2000, digamos que se hicieron un poquito más efectivo. La planta se empezó a construir en el 2009 o 2010, ¿no? Porque los estudios, diferentes procesos que se hicieron, pues digamos que este proceso es largo, y sobre todo también que la consejería ya para ese año, del año 2009-2010, con los estudios que hicimos, pues ya establecieron una ayuda, y nos acogimos a esa ayuda, pues para que también fuese un poquito más liviano, ¿no? Lo que es este proceso, porque la inversión a lo primero sea un poquito más importante. Pero le decía que el tema económico también hay que verlo, porque yo también ponía cuando hacía mis números,
lo que es el coste de oportunidad, ¿no? de ese valor del alpirujo cuando te lo llevas a una brujera y cuando le meten fuego, o nosotros en este caso somos socios del Tejar, cuando digamos que te viene ese feedback, ¿no? En el tema de compostar, de lo que es del orujo, pues prácticamente nosotros que estamos en Los Pedroches, que estamos bastante lejos, pues prácticamente el porte te comía para lo poquito que te podía dar lo que es el Tejar, ¿no? O digamos que el beneficio era mínimo. Yo ese coste se lo ponía como coste de oportunidad también a las cuentas de explotación de la planta de compost, pero hay un proceso que es fundamental, que nosotros dependemos de nosotros, o sea, de nosotros mismos, no solamente que estamos dando un valor añadido a ese producto y le ganamos un dinero más que si fuese lo que es una brujera, entre otras cosas nada que por el mero hecho del transporte, ¿no? Porque estamos aquí en Los Pedroches y hasta Pedro Abad, que es el punto más cercano de acopio, pues el porte se nos iba por lo que nos iba. Pero hay otros dos aspectos que es importante. En los años de alta producción, como fue hace 2 años, las brujeras tuvieron que frenar por la alta capacidad de producción. Nosotros en ese sentido no tuvimos ningún problema y bueno, muchas cooperativas tuvieron que parar la producción porque no tenían dónde llevar orujo. Nosotros en ese sentido pues también dependemos de nosotros y te da cierta independencia a la hora de un tema tan drástico como es decir dónde llevo el orujo, porque si no me puede parar lo que es la fábrica. Y en segundo lugar, hace ya más de 10 años pues, que veíamos venir de que el concepto de gestión de los subproductos, en este caso, pues poco a poco iba a tener un coste para las cooperativas. No era solamente el transporte, sino que la misma gestión pues, habría que pagar por ello, ¿no? Y vamos a estar cerca en estos años próximos por las grandes capacidades, porque la corriente eléctrica pues, digamos, también ha disminuido lo que eran las primas. Y va a llegar un momento donde las orujeras obviamente no van a perder y si no les salen las cuentas pues vamos a tener que pagar por llevar lo que es el alpirujo, ¿no? Entonces ese concepto digamos de ahorro por un sitio, por transporte, por la gestión que nos va a producir, lo convertimos en una oportunidad que tenemos para lo que es desarrollar el tema del compostaje. Siempre se ve esto como una economía circular, ¿no? Y yo siempre lo digo cuando hablo sobre el tema de valorización de sus productos en industria agroalimentaria. No es una economía circular, es una economía esférica. Yo lo intento entender no en un plano, digamos como si fuese nada que un círculo de nutrientes, nada que del nitrógeno. Esto es un concepto esférico donde digamos hay que mirarlo en muchos sentidos, no solamente en el tema económico, que como les comentaba, pues tiene muchas vueltas, no solamente lo que te ahorra, lo que es la independencia, lo que es depender de ti mismo, lo que es la mano de obra local que estás dando también, que es importante. Lo que es también el aprovechamiento de ese subproducto, de que no tienes que traerlo de fuera, o sea, un abono orgánico que ahora que tenemos que traerlo desde fuera, pues digamos que lo tenemos aquí dentro, o sea, es otro sentido. Y digamos que también en las almazaras pues nos dan muchísima más versatilidad a la hora de trabajar con nuestros trabajadores, ¿no? Y de dar ese trabajo local. Por eso digo de que esto hay que mirarlo como una economía esférica, en muchos sentidos, en 3 dimensiones, no solamente en el plano, sino de que esto va a 3 dimensiones. Y si estamos hablando de compost, me van a permitir de que hay otra dimensión que es el tiempo. Estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿no? Me lo quito, me lo dan, y los procesos naturales pues tienen un tiempo, necesitan un proceso. Y ese concepto, digamos, también hay que meterle esa dimensión del tiempo a lo que es el proceso de compostaje, porque lo va a requerir y mientras más tiempo tenga, de mejor calidad será. No hay que tener prisa, ni hay que ver lo que es ganar el primer duro en el primer año, ¿no? Hay que tener una poquita de paciencia. Y después también hay otra quinta dimensión que también la tendría que poner, ¿no? que para hacer un proceso natural, un proceso de compostaje también tiene que estar. Yo le llamo el cariño de las personas, de que hay una empresa social que está detrás, unos socios, unas personas que son los que hacen posible esto, y hay un cariño que se le aplica también a ese compost. Los socios fueron uno de mis trabajos fundamental cuando hice lo que es la planta de compostaje, mentalizar a los agricultores de la necesidad de este proyecto. Se hicieron muchas charlas, se hicieron mucha información a los socios y los socios lo tienen interiorizado la necesidad de esta planta de compost. Por eso no solamente
no lo veo en un plano circular, lo veo en un plano esférico de 3 dimensiones, la cuarta del tiempo, y me quedo con la última, el cariño de una empresa social que le tiene que poner también a todos sus procesos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.